Cuando hablas de Uruguay, puedes pensar en muchas cosas. El pequeño país de los eternos 3 millones de habitantes, antigua parte del virreinato del Río de la Plata junto con Argentina, o su reciente enemistad con los canguros. No se suele hablar mucho de Uruguay, salvo quizás en años recientes, por la gran calidad futbolística que poseen sus jugadores, máximos referentes del fútbol uruguayo como Maxi Pereira, Edinson Cavani, Fernando Muslera o el por mucho tiempo delantero del Barcelona Luis Suárez. Pero a pesar de todo esto, ¿sabías que recién en estos años ha habido un resurgimiento futbolístico en el país sudamericano? En este video conocerás el resurgimiento y ascenso de la selección uruguaya, luego de tantos años bajo la sombra de la que fue en su momento la selección que ganó la primera Copa del Mundo. Como mencioné anteriormente, la selección uruguaya fue la organizadora y campeona de la primera Copa Mundial de Fútbol en el año de 1930, al vencer en la final a la Argentina 4 goles por 2. Años después protagonizó el tan mundialmente conocido Maracanazo, la victoria de la selección celeste frente a la local y en aquellos años favorita del partido, Brasil, en su propio estadio, y contra todos los pronósticos anteponiéndose 2 goles a 1. Luego vendría una época regular, podríamos llamar. Desde el 50 no volvió a ser campeona del mundo, pero siguió haciendo buenos mundiales, entre comillas podríamos decir, por algún par de años más. Es a partir del año de 1974 cuando empieza una era semi-oscura, podríamos llamar, para los charrúas. En el Mundial de Alemania de 1974, Uruguay no logró pasar de la primera fase de grupos. Posterior a eso, no se clasificó durante 2 mundiales seguidos. Luego, regresaría consecutivamente a 2 mundiales, en los cuales llegó a la instancia en los octavos de final en ambas ocasiones. Es a partir de aquí, de 1990, cuando comenzó una época totalmente oscura en el fútbol uruguayo. No se clasificó al Mundial de Estados Unidos 94, y si bien volvió a ganar la Copa América al siguiente año en 1995, aún así tampoco logró clasificar a la siguiente cita mundialista de Francia 98. Llegó el año 2002. Uruguay finalmente retorna a los mundiales luego de 2 ausencias. Es emparejada en el grupo A, junto con la vigente campeona del mundo, Francia, y 2 selecciones con poca historia mundialista, siendo Dinamarca una de ellas, selección que solo había participado en 2 mundiales previo a este, y Senegal, una selección debutante en Copas del Mundo. Las apuestas estaban dadas. Todos daban por hecho que Francia y Uruguay, ambas selecciones campeonas del mundo, pasarían sin mucho problema a la siguiente ronda del certamen mundialista. ¿Quién hubiera esperado que, para sorpresa de todos, ambas selecciones dejarían eliminadas a las campeonas del mundo en la fase de grupos, derrotando a Dinamarca 2 goles por 1 a Uruguay, y Senegal, como la revelación del mundial, venciendo a la campeona Francia 1 por 0? Fueron 12 los años que los charrúas tuvieron que esperar para volver a ser mundialistas, pero el sueño se apagó demasiado antes de lo esperado. En las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Uruguay tuvo la oportunidad de ir al mundial mediante la repesca, teniendo que enfrentar a Australia, selección contra la que también se había enfrentado 4 años atrás en las eliminatorias rumbo a Corea y Japón, en la que Uruguay salió victoriosa, con un global de 3 goles a 1 en aquel entonces. Pero las cosas no serían tan sencillas esta vez. Si bien los celestes hicieron su tarea derrotando 1 por 0 a los oceánicos en Montevideo, los australianos dieron el batacazo al derrotar 1 por 0 en Sydney y así empatar en 1 a 1 en el global. Global que se revelaría en la tanda de penales, en la que los australianos derrotarían a los uruguayos, retornando así a los mundiales luego de 32 años de ausencia. Bueno, creo que de aquí nace el problema con los canguros. Uruguay había dado otro paso atrás, quedando fuera nuevamente del mundial. La que fue en su momento la temida bicampeona del mundo estaba dando manotadas de ahogado para poder siquiera clasificar a un mundial. Tiempos mejores estaban por venir. Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Uruguay, como ya venía acostumbrando, nuevamente tenía la oportunidad de jugar la repesca para clasificar al Mundial. Esta vez le tocaría contra el seleccionado de Costa Rica. Uruguay venció a los chicos a domicilio por la mínima. En el regreso se empató por iguales. Uruguay estaba nuevamente en un Mundial. ¿Qué se podía esperar de la Celeste? Posicionada en el grupo A contra los dueños de casa, contra una Francia subcampeona y contra una selección mexicana, con un nivel muy similar que incluso tomando como punto de referencia a los recientes antepasados mundialistas, hasta superior a cierto punto. En su partido de debut, un aburrido 0-0 contra la subcampeona Francia. Fue cuando los charrúas se enfrentaron a los niños de casa y les derrotaron 3 goles por 0 que las cosas empezaban a salir mejor. Una victoria contra México 1 por 0 les daría a los uruguayos el liderato del grupo con 7 puntos y en su tan ansiado regreso a los mundiales poder disputar nuevamente desde 1990 un cuarto partido en los octavos de final. Octavos de final contra la selección coreana. Los charrúas eran claros favoritos, pero los asiáticos tampoco se las harían fáciles. Una victoria de 2 goles por 1 con doblete de Luis Suárez marcaba una nueva historia en el fútbol celeste, regresar a los cuartos de final.
Finalmente llegamos al que es considerado por muchos el partido más emocionante y cardíaco de todo el certamen mundialista celebrado en África. Uruguay se enfrentaba contra la selección africana de Ghana, que venía mostrando su buen fútbol luego de derrotar a la selección de Estados Unidos en octavos de final y convertirse en la tercera selección africana en llegar a cuartos de final en apenas su segunda cita mundialista. Un partido memorable, los uruguayos querían volver a tocar las semifinales luego de 40 años, mientras que los ganeses querían seguir haciendo historia, convirtiéndose en la primera selección africana en llegar a semifinales. Minuto 90 por sobre el tiempo extra reglamentario, última jugada del partido, jugada que quedaría enmarcada en la historia del fútbol mundial. Se empataba 1-1, tiro libre a favor de la selección de Ghana. Un centro seguido de un remate a portería sacada por un defensor uruguayo por sobre la línea, seguido de un remate de cabeza hacia la puerta en la que no se encontraba el guardameta. Luis Suárez, sin pensarlo, salvó su portería sacando el balón con sus manos, haciendo irónicamente una de las mejores atajadas en todo el mundial. Obviamente el jugador fue expulsado, y un penal a favor del equipo africano daba prácticamente por hecho la eliminación de los charrúas del mundial y el pase histórico de los africanos a semifinales. Asamoah Gyan, la estrella de la selección, sería el encargado de llevar la responsabilidad en sus pies. Disparo hacia la meta, remate en el travesaño. Ghana había desperdiciado su oportunidad, los charrúas aún estaban vivos. Suárez festejaba mientras se iba del partido, su expulsión había valido la pena. El partido se alargó hasta los 120 minutos. La tanda de penaltis fue necesaria para definir el encuentro, y con una singular definición de Sebastián el Loco Abreu, le daban el tan anhelado pase a semifinales a la selección celeste, luego de largos 40 años. Lastimosamente, por un arbitraje muy deplorable, con un gol en fuera de lugar y otro producto de una falta no marcada, sumando innumerables errores de arbitraje que perjudicaron a la celeste, los charrúas no pudieron alcanzar la final. Cayeron 3-2 en la semifinal, con injusticia, pero cayeron como los grandes, con la frente en alto. Se disputó el partido por el tercer puesto contra la que todos se avecinaban como la campeona de ese mundial, Alemania. El marcador se repitió, Alemania 3, Uruguay 2, pero en ese partido el capitán de la selección celeste, Diego Forlán, nos regaló el mejor gol de todo el mundial. Y esta fue la historia de cómo la primera selección campeona del mundo, luego de varios años en un letargo futbolístico, logró clasificar a una Copa del Mundo nuevamente. Como la quinta mejor de su confederación y mediante el repechaje, logró llegar hasta donde nadie jamás hubiese apostado que hubiese logrado llegar. Sin duda alguna, una historia para recordar y que muestra que en el fútbol todo puede pasar.